En el nombre de Jesucristo, gracias por esta oportunidad de comunicar algo de la palabra de Dios. Vamos a mirar tres diferentes contextos. Inicialmente, lo de las plagas de Egipto. Después, el contexto de Jesús que estamos celebrando en esta época de Semana Santa. Y después tratando de aplicarlo a nuestro contexto aquí en Colombia en el año 2020. Entonces, inicialmente se puede mirar en el libro de Éxodo capítulo 7 y versículo 7 dice que Moisés tenía 80 años cuando él estaba teniendo su experiencia con Faraón, y yo quiero quejarme de la discriminación contra nosotros que tenemos más de 70 años, porque hubieran hecho inútil el ministerio de Moisés, pero de todos modos seguiremos adelante. Ahora, en las plagas de Egipto, el concepto era que Dios iba a manifestarse en tal forma que él mostró que su pueblo tenía al Dios verdadero a su lado, y pero que la religión falsa de Egipto experimentó plagas que dañaron terriblemente la economía. Hoy en día también en la situación de Colombia, los bonos ya están bajando al nivel de basura, el petróleo baja a $30 por barril, y la situación económica aquí es también muy difícil. Ahora, inicialmente quiero afirmar que la raíz del problema es el diablo. Seguimos en una lucha contra él. Él es homicida, y creo que él está disfrutando de la situación mundial de miles de personas muriéndose, pero Jesucristo sigue ofreciendo una alternativa, y él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por él. Ahora, en la situación del libro de Éxodo y el pueblo de Israel, ellos habían durado 430 años como esclavos. Entonces la situación era muy difícil. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llegó, los judíos estaban bajo el control de los romanos. Entonces podemos mirar la situación macro de el mundo socioeconómico, político, pero principalmente nos concentramos en ahora en la época de Moisés y en Egipto. Su deseo era de rendir culto al Señor nuestro Dios. Tendremos que tomar de nuestros animales, no sabemos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Él no entendía todo lo que Dios quería, pero él sabía que Dios quería que ellos adoraran al Dios verdadero y hasta ofrendar en sacrificios para él. Y entonces, mirando en Éxodo capítulo 11, el deseo era: así sabrán que el Señor
hace distinción entre Egipto e Israel. Hay una distinción entre la verdad de las escrituras y las mentiras de religiones falsas, y nosotros tenemos que seguir adelante con Cristo. Ahora, Faraón no hizo caso, y entonces Dios tenía que hacer maravillas en su situación, y nosotros también confiamos en un Dios que hace obras poderosas y dependemos de él. Ahora, en esta situación es interesante que habían reglas en cuanto a comidas y también de no salir de la casa y situaciones similares a la cuarentena que estamos experimentando hoy en día. Pero Dios obró a pesar de que había grandes lamentos en el país, y Dios hasta tenía que obrar hasta que las personas llegaran al arrepentimiento y entender que Dios sí estaba al lado de su pueblo. Ahora, Jesús, cuando él llegó, él también era parte de una minoría muy pequeña, aunque a veces tenían hasta 4,000 o 5,000 oyentes cuando él predicaba. En general tenía grupos de 12 o 120 cuando él estaba aquí en la tierra. Y nosotros también somos una minoría, pero la Biblia dice que debemos entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces tenemos que estar dispuestos a ser parte de una minoría pequeña, y aun cuando hay situaciones de plagas y dificultades para todo el mundo, nosotros podemos seguir concentrándonos en amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón y todo el alma y toda la mente. Ahora, podemos posiblemente quejarnos un poco del gobierno y sus reglas tan fuertes, que por supuesto sí son para el bienestar de la sociedad en general, pero y gracias a Dios que tenemos métodos como Zoom para poder comunicarnos cuando hay reglas contra la situación de reunirnos en grandes grupos, o de y sí necesitamos distanciamiento social, pero de todos modos seguimos con Dios, y la Biblia promete que las demás cosas vendrán por añadidura. Esta situación no está más allá del poder de Dios, y yo quiero terminar con una promesa de las Escrituras en el libro de Romanos, que Romanos 5:17 dice, cuando está hablando de la situación del pecado desde Abraham, pues desde Adán, perdón. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Nosotros podemos reinar en vida por el poder de Jesucristo a pesar de las tribulaciones, y confiamos que estaréis
estarás llegando a experimentar la abundancia de la vida de Jesús. El Señor les bendiga. Amén.